Bienvenidos. Nuestro tema de hoy es el testimonio de Jesús. Esta es una de las características del remanente. Acompáñame a estudiar este tema. Como les decía, hoy estudiaremos el testimonio de Jesús, una de las características de la iglesia remanente según Apocalipsis 12:17. Jesús, nuestro amado Maestro, profetizó que el remanente final, el que enfrentaría a Satanás en los últimos días, tendría básicamente tres características. Número uno, guardan los 10 mandamientos bíblicos de la ley de Dios. Número 2, la fe de toda su experiencia salvadora está en Jesús. Y número 3, tienen, valoran y estudian el testimonio profético de Jesús. Hablando del testimonio de Jesús, en el texto griego, esta frase puede entenderse como testimonio que se origina en Jesús o que es revelado a su iglesia por medio de los profetas, según Apocalipsis 19:10. El testimonio de Jesús se define como el espíritu de la profecía, lo que significa que Jesús da testimonio o seguridad a la iglesia por medio de las profecías. La estrecha relación entre el testimonio de Jesús y la profecía se demuestran además al hacer una comparación entre Apocalipsis 19:10 y Apocalipsis 22:9. Veamos este cuadro. Aquí vemos una comparación entre Apocalipsis 19:10 y Apocalipsis 22:9. O sea, en Apocalipsis 19:10 el mensajero es el ángel, al igual que en Apocalipsis 22:9, porque es el mismo ángel quien da la visión al profeta Juan. En Apocalipsis 19:10 el ángel no permite ser adorado, y eso mismo pasa en Apocalipsis 22:9. El ángel se presenta como un siervo igual que tú, o sea, así como tú eres profeta, yo también soy profeta, le está diciendo el ángel. Así como yo te estoy transmitiendo una visión profética, tú debes transmitir una visión profética al pueblo. Eso mismo en Apocalipsis 22:9 le dice, yo soy siervo igual que tú. Y termina Apocalipsis 19 diciendo que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Y le dice entonces el ángel a Juan, tú tienes ese testimonio de Jesús, tú tienes ese espíritu de profeta. Y lo mismo pasa en Apocalipsis 22:9, donde le dice que eres un profeta del Señor. Pero, ¿qué es una profecía? En cuanto a la palabra profecía, debemos compararla con la palabra profeta de Mateo 11:9, donde Jesús dijo, ¿a quién saliste a ver? ¿A un profeta? El Espíritu Santo os envió este don para dar testimonio de Jesús, y su testimonio es equivalente al de Jesús en persona. El espíritu de profecía es uno de los dones del Espíritu Santo. La palabra profecía describe cualquier mensaje revelado, inspirado o comunicado por Dios por medio de un profeta. La profecía puede ser una predicción de sucesos futuros, pero por lo general no lo es. La expresión espíritu de profecía se refiere específicamente a la manifestación del Espíritu en la forma de este don especial que inspira al que lo recibe y lo capacita para hablar con autoridad como representante de Dios. El contexto de la expresión de Apocalipsis 19:10 define en este sentido el testimonio de Jesús y el espíritu de profecía. Con esto en mente podemos asegurar que Jesús está profetizando que en los días finales el Espíritu Santo escogería a una persona para ser su último profeta o mensajero, para que escribiera sus últimos testimonios, sus últimas revelaciones, para darnos a conocer sus últimos consejos con el objetivo de sobrevivir a la gran tribulación que nos espera, a los engaños de Satanás
y estar en pie cuando Cristo venga y aparezca en las nubes de los cielos. Por eso mismo nos advirtió que Satanás trataría de desviarnos, trataría de engañarnos con falsos profetas, también con falsos apóstoles, falsos pastores. Algunos de ellos se harían pasar por ese profeta que la iglesia remanente espera, con el fin de engañar a los escogidos. Otros se dedicarían a desprestigiar, a desvalorar, a criticar y poner en tela de duda la labor de este profeta, también sus escritos, sus revelaciones, cuando éste apareciera. En este tema consideraremos la profecía del Elías final, su aparición, sus escritos. También hablaremos sobre qué es un verdadero y un falso profeta y por qué creemos a este profeta, o sea, a sus visiones, a sus escritos, a su vida. Y queremos destacar que este tema es fundamental que sea correctamente explicado y bien entendido, porque la misma Biblia dice en 2 de Crónicas 20:20, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Israel, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Entonces hay una diferencia entre creer en y creer a. Nosotros creemos en Dios, creemos en Jesús, creemos en la Biblia, pero creemos también a sus profetas, o sea, a sus visiones, a sus escritos, a sus frutos, a sus palabras. O sea, nosotros no creemos en Moisés, no creemos en Daniel, no creemos en Elena de White. Creemos a lo que Moisés escribió, creemos a lo que Daniel escribió, creemos a lo que Elena de White escribió. ¿Cuán importante es entonces en creerle a un verdadero profeta? Muy importante. Porque si tú rechazas el mensaje profético, podrías estar contristando al Espíritu Santo que lo usa. Ahora, ¿cómo sabemos que Dios levantaría profetas en los años finales? Bueno, hay varios textos. Tenemos, por ejemplo, Joel 2, 28 y 29, que dice que los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños. También tenemos Apocalipsis 12, 17 y 19, 10, que hablan del don profético, el espíritu de profecía, que sería una de las características del remanente. O sea, en el remanente habría de levantarse un último profeta. Tenemos también Hechos 2, 14 al 21, donde el apóstol Pedro, predicando, inspirado por el Espíritu Santo, dijo que cuando aparecería este don se manifestaría después de sangre, fuego y humo, o sea, después de la persecución de la Edad Media, y también cuando habla de las señales de los astros, o sea, después del año de 1780 aparecería este profeta. También Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2 dice que Dios puede comunicarse de muchas maneras. Y habló también por medio de los profetas a nuestros padres espirituales. Entonces hablemos un poquito del Elías esperado, de ese profeta o de ese espíritu de profecía que se manifestaría antes de la primera venida de Jesús y por lo tanto podría manifestarse también antes de la segunda venida de Jesús. Una de las características de este profeta verdadero es que no se autoproclamaría profeta, no pediría ser llamado profeta, no exigiría ser reconocido de esa manera. Y el mensaje que daría sería un llamado al arrepentimiento. Esto es con el primer Elías que vino antes de la primera venida, que vino en la primera venida de Jesús. Este prepararía a la iglesia para encontrarse con Cristo. Si este Elías no prepara al pueblo, el pueblo puede rechazar a Cristo. O sea, si el pueblo rechazó al primer Elías, entonces también rechazaría a Cristo. Lo mismo ocurriría en el tiempo final. Si nosotros rechazamos al último Elías, corremos el peligro de rechazar a Cristo, al verdadero Cristo en su segunda venida.
Entonces, Isaías 40 habla de esta profecía del primer Elías, o sea, del primer Elías profético, porque tenemos el Elías el profeta, el primer Elías y el segundo Elías. El primer Elías que vendría en la primera venida de Jesús y el segundo que vendría en la segunda venida. Isaías 40 dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se llane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Esta es la profecía de Isaías. O sea, lo que dice Isaías es que este profeta traería un mensaje de arrepentimiento. ¿Se cumplió esto? Claro que sí. ¿En quién se cumplió? Bueno, Lucas capítulo 1, verso 17, hablando del ministerio de Juan el Bautista, dijo: e irá delante de él, o sea, delante de Jesús, preparando el camino de Jesús con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Por eso entendemos que el primer Elías fue Juan el Bautista. Ahora, Lucas 3, del 13 al 7, dice que, o sea, Juan el Bautista, su ministerio cumple la profecía de Isaías. También Mateo 3, 13 al 16 y Juan 1, 35 al 37 dice que Juan bautiza y declara a Jesús como el Mesías. Mateo 11, 7 al 15, en este texto, Cristo confirma que Juan es el profeta para su primera venida, es el Elías que se esperaba. También Mateo 16, 14 y 17, del 10 al 12, aquí Jesús confirma que muchos estaban esperando a Elías y creyeron que fue Jesús, ya que la enseñanza básica del verdadero Mesías sería que un Elías debía aparecer primero anunciando su venida. O sea, Jesús, recuerden que aquí Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces algunos dijeron: muchos dicen que eres el Elías esperado. Jesús lo hizo para probar, para ver cómo estaban recibiéndolo a él el pueblo, y después le hizo la pregunta a los discípulos para ver si estaban entendiendo su ministerio. Entonces aquellos que dijeron que Jesús era el Elías estaban bien perdidos, estaban bien desenfocados, porque el Elías era Juan, que preparaba el camino a Cristo. También tenemos a San Juan capítulo 1, versos 6 al 8. Este texto nos dice que Juan el Bautista daba testimonio de Cristo, de la luz. Dijo: yo no soy la luz, yo doy testimonio de la luz. Algo muy interesante, él no se consideró una fuente de luz, sino alguien que nos guiaba a la luz. Y también tenemos San Juan 1, del 15 al 23, dice que Juan el Bautista no se autoproclamaba profeta, pero Cristo mismo confesó que Juan el Bautista no solo era profeta, sino que más que profeta, ¿verdad? De la misma manera, antes de la segunda venida de Cristo, Dios levantará a un mensajero, alguien a quien le dará el espíritu de profecía, y que a través de sus escritos ayudará a la iglesia a desarrollar el espíritu del tercer Elías para el tiempo del fin. Escuchen lo que dice esta cita del espíritu de profecía. Está en el libro Patriarcas y Profetas, página 207. Dice: hoy en el espíritu y el poder de Elías y de Juan el Bautista, los mensajeros enviados por Dios recuerdan a un mundo destinado al juicio los acontecimientos solemnes que pronto han de suceder en relación con las horas finales del tiempo de gracia y la aparición de Cristo Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. La hora del juicio ha llegado, y a los miembros de su iglesia en la tierra incumbe la solemne responsabilidad de dar aviso a los que están, por así decirlo, en el mismo margen de la ruina eterna. Por eso es que quien cumple antes de la venida de Jesús la profecía del tercer Elías en su máxima expresión será la iglesia. Pero ¿quién va a preparar a la iglesia?
pues ese mensajero que ha de levantarse, que ha de preparar a la iglesia para que cumpla este cometido final. Ahora, hablemos de un verdadero y un falso profeta. Si la Biblia profetiza que vendrá el don profético para la iglesia remanente, la iglesia del tiempo del fin, ¿no creen que Satanás trataría de engañar a las personas enviando un falso profeta? Claro que sí. Mateo 24, versos 4 y 11, Jesús dijo: mirad que nadie os engañe, porque habrán muchos falsos profetas, dice el verso 11. ¿Qué significa esto? Que si hay falsos profetas es porque habrá un verdadero en el tiempo final. Ahora, ¿quién es un profeta? Profeta viene del hebreo naví, que significa llamado, o sea, en este caso, llamado por Dios. Un profeta es alguien que tiene una vocación que Dios le ha dado. Alguien que primero recibía instrucciones de Dios y luego las transmitía a la gente. Esos dos aspectos de su obra se reflejan en los nombres en los cuales eran conocidos los antiguos profetas. Se les llamaba también videntes. El primer título de vidente fue más común en el periodo temprano de la historia de los reyes, y el segundo término se usó con mayor frecuencia. Como vidente discernía la voluntad de Dios, y como profeta la transmitía a otros, ¿verdad? Estos eran otros como sinónimos de profeta en la Biblia. Ahora, ¿puede una mujer ser profeta? Claro que sí. Tenemos varios ejemplos en la Biblia de profetisas. Tenemos a Miriam o María, ¿verdad? Es más, ella es la primera en ser llamada profeta o profetisa, según Éxodo 15. También tenemos a Débora, que era una jueza, una líder y también profeta. Tenemos a Hulda, a quien Segundo de Reyes la llama específicamente la profetisa Hulda. Tenemos a Ana en Lucas, que era también llamada profetisa, y a las hijas de un tal Felipe, que también tuvieron el don de profecía en la Biblia. Ahora, ¿cómo actúa el Espíritu Santo en un profeta? ¿Cómo lo hace? Vamos a San Juan capítulo 15, verso 26, que dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. O sea, la relación entre el revelador y el revelado es lo que muestra aquí este texto. El revelador es el Espíritu Santo y el revelado es Cristo. La persona que revela a Cristo tiene el espíritu de profecía, que en un sentido es el Espíritu de Cristo a través de su divino ayudante, el Espíritu Santo, dando a conocer a Jesús a hombres y mujeres mediante un profeta humano. Un profeta tiene que estar lleno del Espíritu Santo para poder profetizar, si no será un falso profeta. ¿En dónde está la autoridad del profeta? Bueno, la autoridad no está en sí en el profeta, sino en quien lo usa. ¿Por qué? Porque tenemos el ejemplo en Números 12:6 del falso profeta Balaam, que decía temer a Dios, ¿no? En este caso el profeta era un vidente y su función era recibir el mensaje y entregar ese mensaje fielmente. Por eso es que recuerden que Balaam fue amonestado por Dios. Si no fuese amonestado por Dios, él habría maldecido a Israel. Pero como Dios lo amonestó, él tuvo miedo y dijo: lo que Dios ponga en mi boca, eso diré. Y entonces la autoridad final se dio en quien usó al profeta, no en sí en la persona. Ahora, ¿cómo se distingue a un verdadero profeta de uno falso? ¿Cómo se hace? Bueno, tenemos por ejemplo las manifestaciones físicas que se dan en un profeta cuando entra en visión, cuando el Espíritu Santo lo toma. Cuando el profeta está en visión, a veces se encuentra en un estado anormal, así aparece en número 24 el caso de Balaam. Volviendo al caso de Balaam, él se autollamó aquel que profetiza con ojos abiertos. O sea, lo que está diciendo es que Balaam caía en visión, caía en éxtasis como desmayado, pero con los ojos abiertos, sin parpadear. Y entonces así recibía la visión y después la entregaba. O sea, un estado normal.
También se daba el caso de que en algunas manifestaciones divinas solo las percibía el profeta. Los que estaban alrededor no las percibían, como pasó en Daniel, que él escuchó una voz, pero los que estaban cerca escucharon un trueno. Tenemos también el caso de que las visiones transportaban al profeta a lugares distantes, aunque sus cuerpos físicos no viajaban. Así le pasó a Ezequiel, por ejemplo, cuando entraba en visión. Algunos profetas quedaron afectados físicamente por sus encuentros con Dios, como el caso de Jacob, que también profetizó sobre sus hijos, pero cuando se encontró con Dios quedó lastimado de la cadera. Tenemos el caso de Zacarías, que también profetizó, pero quedó mudo por haber dudado. Tenemos el caso de Saulo de Tarso, que quedó afectado de sus ojos en aquel encuentro con Dios. Y tenemos también el caso de Juan, que se sintió desmayar, dice lo mismo que le pasó a Daniel, se sintió desmayar ante la presencia del Señor. Ahora, ¿puede Satanás imitar esas experiencias? Claro que sí, por eso es que no son las únicas que debemos tener para encontrar a un verdadero profeta. Para eso hay otras características que nos ayudan a identificar a un verdadero profeta. Por ejemplo, número 1, las predicciones cumplidas. Un profeta tenía que dar profecías que luego debían cumplirse. Como pasó con Jeremías, cuando habló de un falso profeta, le dijo: de aquí a un año estarás muerto, y así fue. Cuando habló de que estaría 70 años Israel en Babilonia, y así fue. Tenemos también el caso de la armonía con la Biblia, o sea, su mensaje, el mensaje que va a dar el profeta en ningún momento debe chocar con la Biblia, contradecir la Biblia, o que alguien venga y diga: ahora lo que yo estoy diciendo hay que añadirlo a la Biblia, tampoco, ¿verdad? Número 3, le da a la ley de Dios su lugar. Eso significa que el mensaje del profeta no va a contradecir la ley, no va a quebrantar la ley, no va a cambiar la ley. Eso dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto es porque no les ha amanecido, están en tinieblas todavía. Cuarta característica, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué quiere decir esto? Que la vida de la persona debe estar en armonía al mensaje que da. Los frutos nos darán a entender si este es un verdadero o un falso profeta, si está fingiendo o en verdad Dios lo está usando. También sabemos que un verdadero profeta va a testificar cabalmente de la naturaleza divino-humana de Cristo. Vamos a la primera epístola de Juan, el capítulo 4, del verso 1 al 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Con esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne y es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Muy bien, entonces, hablando de estas características, pasemos ahora a otro punto muy interesante. ¿Quién fue el segundo Elías? Si el primer Elías fue Juan el Bautista, ¿en quién se derramaría ese espíritu que prepararía el camino del segundo Elías? Ahora, ¿cómo sabemos que Dios levantaría un profeta en el tiempo del fin? ¿Cómo sabemos que estamos en el tiempo del fin? ¿Cuál es el fundamento bíblico? ¿Cómo sabemos que antes de la segunda venida de Cristo se ha de manifestar otra vez un profeta con el espíritu y el poder de Elías? Bueno, hay varios textos. Tenemos, por ejemplo, Joel 2, 28 al 32, que ya mencionamos hace un momento, pero lo recordamos. Este texto dice que jóvenes y señoritas, hijos e hijas tendrán manifestaciones sobrenaturales producidas por el Espíritu Santo en el tiempo del fin. También nos habla que este don aparecería después de la terrible persecución que sufrió la iglesia por parte de Roma y el papado, y se manifestaría después que el sol se oscurecería y la luna aparecería ensangrentada. Aparecería también cuando se manifieste o se revele el remanente final de Dios. Vamos a Malaquías, el capítulo 3, verso 1, dice:
Yo envío mi mensajero para que prepare el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Ya viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Muy interesante el texto, ¿saben? Este texto nos dice que este mensajero se va a manifestar cuando el Señor entre a su templo. Y entonces dice seguidamente que el Señor entra a su templo, entonces se manifiesta mi mensajero. Este mensajero que preparará el camino del Señor, ¿verdad? Así lo dice Malaquías capítulo 4, verso número 5 y 6. Dice, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. O sea, ese es el énfasis de su ministerio, un llamado al arrepentimiento. Entonces, ¿cuándo aparecería? Dice el texto que vendrá súbitamente a su templo el Señor y el ángel del pacto. Esto es en relación a Cristo. O sea, cuando Cristo entra al lugar santísimo, cuando Cristo entra a su templo, cuando pase del lugar santo al lugar santísimo, entonces se ha de manifestar su mensajero, el segundo Elías. Ahora, ¿cuándo ocurrió esto? Bueno, como sabemos, según la profecía de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14, dicha profecía, que inicia en el año 457 hasta 1844, esa profecía marca la entrada de Jesús al lugar santísimo. Eso significa que el Elías esperado habría de manifestarse después de 1844. En el inicio del tiempo del fin, en el inicio del último periodo de gracia. Recuerden que el tiempo del fin se marca con la apertura del sexto sello, algo que ocurrió el 1 de noviembre de 1755. De ahí tenemos el oscurecimiento del sol y la luna, algo que también hablaba la profecía de Joel, la herida mortal a la bestia en 1798, la caída de las estrellas, y entonces viene 1844, el último periodo de gracia. Y en este año inicia el juicio investigador. En ese año nace la iglesia remanente, y en ese año aparece el mensajero de Dios o segundo Elías. ¿En quién creemos los adventistas del séptimo día que se cumplió esta profecía del Elías que prepararía el camino para la segunda venida? ¿En quién se cumplió la profecía del mensajero que se levantaría al inicio del juicio investigador? En el mundo cristiano nosotros no creemos en casualidades ni en la suerte, creemos en propósitos. Hay razones por las cuales suceden todas las cosas. Pero qué casualidad, ¿no? Qué casualidad que en ese tiempo, durante ese tiempo, empiezan a salir falsos profetas. ¿Por qué salieron falsos profetas? Porque el diablo sabía que por ese tiempo se manifestaría el espíritu de profecía en una persona para ayudar a despertar al tercer Elías, que es la iglesia. Entonces sale aquí Charles Darwin, el profeta de los evolucionistas y ateos, en 1830. Miren, a partir de ahí empieza a agarrar fuerza el evolucionismo. Viene también la secta de los cuáqueros o los Shakers, los tembladores. Esta secta estaba desde 1736, pero en ese tiempo cobró un poco de fuerza, ¿no? Y entonces estaban esos profetas que temblaban cuando hablaban. Y tenemos a Angie y Jemima Wilkinson, que eran dos de las falsas profetas de los Shakers. También sale aquí el falso profeta de los mormones, el masón Joseph Smith. Desde 1830, él está hablando de que está teniendo supuestas visiones y encuentros con Dios y Gabriel y el libro del ángel Moroni. También tenemos a la llamada ciencia cristiana y el espiritismo o espiritualismo, algo que cobró fuerza desde 1840 a través de Andrews Jackson Davis, que mezcló el cristianismo con el espiritismo. Y tenemos para 1848 a las falsas profetisas del ocultismo, las hermanas Fox. Vemos cómo se pintan todas estas cortinas de humo, porque en ese tiempo se había de manifestar
el profeta del Señor. Ahora, la historia nos cuenta lo siguiente. Dios llamó a un hombre llamado William Foy, que era un norteamericano de raza negra que tenía unos 20 años, cuando recibió las 2 visiones de su llamamiento en 1842, justo cuando el Señor estaba por entrar a su templo. Tristemente sabemos que William Foy no aceptó el llamado profético, tuvo miedo, tuvo temor. Recuerden que en ese tiempo los negros eran esclavizados y muy discriminados, así que él tuvo miedo. Entonces Dios le quitó el don. ¿Por qué sabemos? Porque cuando él escuchó a Elena de White, confirmó la visión de Elena de White. En segundo lugar tenemos a Hasselfoss, un hombre de delicada apariencia, porte agradable y educado, y él recibió visiones antes del 22 de octubre de 1844. Se le pidió predicarla, pero declinó hacerlo. Tuvo miedo, tuvo temor. Quizás, si él hubiese hablado, se habría de alguna manera amilanado o amortiguado lo del gran chasco, pero tuvo temor. Entonces Dios llamó a una de las más débiles de las débiles. Llamó a Elena de White, una mujer de familia metodista que por un accidente de su niñez no pudo seguir estudiando. Esta dama tenía unos 17 años cuando en diciembre de 1844 recibió su primera visión, que duró 2 horas y media, y en enero empezó a predicarla. La débil de las más débiles, no solo por el hecho de ser mujer, que en aquel entonces había mucho machismo en el ambiente, sino porque además tenía poco estudio y era bastante delicada en su salud. Todos esos elementos hicieron sobresalir su ministerio profético, porque lo que ella decía, no había dudas que Dios se le había revelado, pues sino de dónde lo habría aprendido. Ahora, ¿por qué creemos que en Elena de White se derramó el don profético, la manifestación del espíritu de profecía para la iglesia remanente en el tiempo del fin? Porque desde 1844, cuando tenía 17 años, hasta 1915, el año de su muerte, ella tuvo unas 2000 visiones. Durante ese tiempo, Elena de White vivió y trabajó en los Estados Unidos, en Europa, en Australia, aconsejando, estableciendo obra nueva, predicando y escribiendo los mensajes proféticos de Dios. Elena de White nunca se autoproclamó profeta ni dejó que la llamaran profeta. Ella asimismo se llamaba la mensajera del Señor. Además, se cree que Elena de White es el autor norteamericano más traducido. Ella escribió un promedio de 100,000 páginas o el equivalente a 25 millones de palabras. Cuando murió se estaban imprimiendo 24 libros suyos y en la década de 1990 se habían impreso 128 títulos que llevaban su nombre, pues hicieron algunas recopilaciones de citas para temas específicos de lo que ella escribió. Ahora, apliquémosle las características de un verdadero profeta a los escritos y a la obra de Elena de White. Número 1. La primera característica habla sobre la armonía de los escritos o predicciones del profeta con la Biblia. Ahora preguntamos, ¿los escritos de Elena de White están en armonía con las escrituras? Escuchen lo que ella misma dijo o lo que ella misma escribió. Al pueblo de Dios se le indica que busque en las sagradas escrituras su salvaguardia contra las influencias de los falsos maestros y el poder seductor de los espíritus tenebrosos. Satanás emplea cuantos medios puede para impedir que los hombres conozcan ¿qué? La Biblia, cuyo claro mensaje revela sus engaños. O sea, ¿qué dijo ella? Para este tiempo final, para desenmascarar a Satanás, busquen en la Biblia su auxilio, su única salvaguardia. No habló de sus escritos. Es más, en el último congreso donde ella estuvo presente, ella pasó, ya bastante ancianita, tomó una Biblia y dijo, hermanos y hermanas, les encomiendo este libro. No habló de sus escritos, habló de la Biblia. Número 2, le da a la ley de Dios su lugar los escritos de Elena de White.
Escuchen lo que escribió. Conflicto de los siglos, página 23, dice: el gran pecado de los judíos consistió en que rechazarían a Cristo. El gran pecado del mundo cristiano iba a consistir en que rechazarían la ley de Dios, que es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. O sea, Elena de White está diciendo, los judíos guardaban la ley pero rechazaron a Cristo. Ahora se invierten los papeles. Los cristianos supuestamente aceptan a Cristo pero rechazan la ley que Cristo nos ha dejado. O sea, le dio a la ley su lugar. ¿Y qué dijo del sábado? En la matutina alza tus ojos, dijo, la transgresión del cuarto mandamiento abrió una brecha en la ley de Dios y se le debe dar al mandamiento del sábado el lugar que le corresponde en la ley y debe ser presentado ante el mundo por aquellos que perciben y comprenden su importancia. También en el libro Primeros Escritos ella dijo que ella vio el cuarto mandamiento que brillaba más que los demás. Número 3. Testifica cabalmente de la naturaleza divina humana de Jesús, Elena de White. Escuchen lo que ella dijo. En el deseo de toda la gente, que es considerada una de las mejores biografías de Jesús, dijo, la divinidad fulguró a través de la humanidad doliente de Cristo. O sea, ella confirma que Jesús era tanto Dios como hombre, 100% Dios, 100% hombre, el misterio de la piedad. También dijo en el conflicto de los siglos, es una unión de lo divino y lo humano. Esta unión existía en la naturaleza de Cristo, quien era hijo de Dios e hijo de hombre. ¡Wow! ¡Qué maravillosa cita! Pero también vemos la otra característica que dice, ¿qué profecías que reveló Elena de White se han cumplido? Bueno, Elena de White predijo el surgimiento y crecimiento del espiritismo moderno en 1850 y dijo que dejaría de ser un movimiento anticristiano y llegaría a ser adoptado por muchos cristianos. También predijo la estrecha cooperación entre católicos y protestantes, algo que era inconcebible en el tiempo de Elena de White, porque durante ella estuvo en vida, existía entre los protestantes y católicos un abismo que parecía insalvable, imposible. O sea, cuando ella dijo que los católicos y protestantes se iban a unir, mucha gente dijo, usted está loca, eso nunca va a ocurrir. Pues hoy vemos que está ocurriendo, ¿no? Esto a raíz del Concilio Vaticano II para acá, según también el libro Conflictos de los Siglos. También ella dijo que los Estados Unidos sería una potencia mundial. También ella ha profetizado que Estados Unidos caería en una especie de recesión, pero también se levantaría de esa recesión. Y además dedicó todo un capítulo en el libro Conflicto de los Siglos a esta nación de los Estados Unidos. Además habló de la violencia de los días finales. Ella dijo en Evento de los Últimos Días, crimen, guerra, asesinatos estaban a la orden del día. Esto lo dijo en 1891. También ella habló de grandes bolas de fuego que destruirían casas y llenarían a la gente de temor. También en el área de la salud, ella escribió en 1875 que existía una relación misteriosa y maravillosa entre el cuerpo y la mente. A ella se le mostraron en 1870 los efectos dañinos del tabaco, el té y el café, algo que en su tiempo fue considerado una locura, porque la gente pensaba que fumar era bueno para la salud. Es más, los pastores predicaban con un puro en la mano, pero ella dijo que no, se le había mostrado que era malo para la salud. Hoy pues la ciencia lo demuestra. Elena de White escribió, inspirada por Dios, el 6 de junio de 1863 sobre la carne de cerdo lo siguiente: Dios nunca planeó que se comiese carne de cerdo bajo ninguna circunstancia. El consumo de carne de cerdo ha producido escrófula, lepra y humores cancerosos. La carne de cerdo está aún causando el sufrimiento más intenso de la raza humana. Número 5. ¿Cuáles son los frutos de la vida y los escritos y el ministerio de Elena de White? Bueno, ella ayudó mucho a establecer escuelas, colegios, sanatorios y hospitales. Escribió acertadamente sobre campos que no dominaba, como familia, como finanzas, como profecía, como salud, varios.
Su legado, como por ejemplo el libro Camino a Cristo, ha sido traducido en más de 100 idiomas y ha vendido más de 15 millones de ejemplares, ayudando a adventistas y a no adventistas a encontrarse con Cristo. Conclusiones. Una de las características de la iglesia remanente que enfrentará el tiempo final es el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía. En el Antiguo, el Nuevo Testamento y el mismo Jesús profetizaron un mensajero que conduciría con su legado, con sus escritos, a la iglesia a una mejor comprensión de la Biblia y así la prepararía para cumplir su ministerio como el tercer Elías y preparar el camino para la segunda venida de Jesús. También, como conclusión, queremos decirle que creemos que Dios llamó a Elena de White como esa mensajera de los últimos días, porque ha pasado todas las pruebas que se le han hecho durante estuvo viva y esos escritos y testimonios después de muerta, lo que confirma que fue inspirada por Dios. Ahora, no creemos en Elena de White, por esa razón nunca vamos a añadir los libros de Elena de White a la Biblia. O sea, creemos a lo que Elena de White escribió porque no contradicen nada en las Sagradas Escrituras. Y si Dios la usó, y si el Espíritu Santo la usó, rechazarla sería rechazar al Espíritu Santo. O sea, rechazar sus escritos sería rechazar la obra del Espíritu Santo. Por eso hay que tener cuidado. No creemos que los escritos de Elena de White sean la luz. No, la luz es Cristo. La luz es la Biblia. Pero sus escritos dan testimonio de la luz. No creemos que la persona de Elena de White tenga autoridad. Sus mensajes y escritos son los que tienen autoridad, porque vienen de Dios. Por eso quiero hacerte la siguiente invitación. Queremos invitarte a leer los escritos y libros que estén a tu alcance de Elena de White para crear tu propio criterio de si fue inspirada por Dios o no. Te hacemos un llamado a estudiar el tema del don profético con mayor profundidad y puedas creer en la inspiración divina que se manifestó en el ministerio de Elena de White. Te hacemos un llamado a consultar tus dudas sobre este tema con ancianos de iglesia y pastores. Te hacemos un llamado a aceptar los escritos de Elena de White como los testimonios que nos conducen inevitablemente a dos fuentes de luz, Jesús y la Biblia. Te invitamos a creer en Jehová, vuestro Dios, para estar seguro, y a creer a sus profetas para ser prosperados. Vamos a orar. Querido Jesús, te damos gracias por este tema que hemos estudiado y queremos decirte, Señor, si fuiste tú quien inspiraste a Elena de White, háznoslo saber al estudiar sus escritos, Señor, para no rechazar tu obra, para no rechazar tu mensaje, para no rechazar al Santo Espíritu. Por eso yo quiero orar por aquellos que tienen duda en sus corazones, Señor, para que se abran a ti y escuchen su voz y puedan así prepararse y preparar a otros para ese gran día de tu segunda venida. En el nombre de Jesús oramos. Amén.